Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es lunes, iniciando semana, iniciando mes. Esta es la ventaja ya que tenemos que hemos recorrido ya 10 mesecitos, esperemos que no nos haya quedado muchas cosas pendientes. Y si aún tenemos cosas pendientes, pues nos quedan 2 meses, no para lamentarnos, sino para hacerlas en este tiempo que nos queda, que es lo más importante. Pues hasta ahora contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Como dices, 10 años recorridos. 10 meses. 10 meses. 10 meses recorridos. Y podríamos verlo de dos formas, ¿no? 10 meses que se fueron o 10 meses que ganamos. Ambas cosas creo que son válidas. Yo me atrevo a decir que este tiempo de pandemias creo que ha sido el tiempo que más hemos ganado. En cuanto a muchas cosas. O sea, entiendo que para muchos ha sido difícil y pues para mí también en muchos aspectos, pero cuando uno pone en la balanza, yo creo que el sentimiento, por así decirlo, de humanidad, como que se ha despertado en el corazón de las personas, de una u otra manera, la sensibilidad a la existencia de Dios también. Y de alguna manera hemos podido, ¿por qué no decirlo a nivel mundial, sentir el peso del flagelo de la pandemia, pero al mismo tiempo también cómo las relaciones han crecido a través del Internet. Entonces es un milagro realmente que tú estés sosteniendo por la gracia de Dios este programa, querido Jorge. Muchas gracias. Esperamos sacarle el jugo en esta media hora que me... Así es. No, y otra cosa con respecto, bueno, son 10 meses que, bueno, han dejado muchas cosas buenas, pero también nos han dejado muchas creencias equivocadas. Nos han dejado muchas creencias equivocadas. Yo creo que ha habido mucho lavado de cerebro en este tiempo y algunas personas ya se acostumbraron a esto y todos nos acostumbramos a lo que es la parte buena, pero yo creo que hay muchos que se acostumbraron a esa parte equivocada, a esa creencia errónea, que es una creencia totalmente infundada, pero pues por ciertos principios como que nos vamos poniendo en ese lado y vamos creyendo más en lo que nos dicen que en lo que realmente nosotros creemos. Bueno, ese es un tema muy largo, ¿no? Así es. Yo creo que eso nos hace ver cuán fácilmente nos dejamos domar. Eso es muy triste, ¿no? Creo que somos una cultura, especialmente los latinos, que no analizamos mucho, no investigamos, sino que muy fácilmente caemos en la trampa. Pero una vez más, vuelvo y repito, no me cansaré de repetir que en medio de esta pandemia, Jorge, Dios te ha permitido abrir esta radio y hemos sido de alguna manera, hemos sido una voz, una vocecita ahí, juntamente con toda la programación que tienes, obviamente. De alguna manera hemos sido una voz de aliento, de esperanza, de traer verdad, de alumbrar los ojos, etcétera. Así es, creo que hemos sido como esa voz que clama en el desierto. Pero sí, señor. La y idea hay que seguir y no hay que desanimarse, hay que seguir. Así es. Ok, Jorge, entonces hoy estaremos hablando sobre el rol de la iglesia. Se nos acerca las elecciones y es muy importante hablar sobre el rol de la iglesia en esta temporada. Entonces, si me permites compartir la pantalla. A ver, sí, ahí está. Puedo hacerlo. Ahí vamos. Muy bien. Tendríamos que empezar desde acá, el capítulo 9, la iglesia, el rol de la iglesia.
Y el autor de este famoso libro, pues es Mark Beliles y Job McDowell. El rol de la iglesia. Me impacta mucho el título que le pusieron acá, donde dice la gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Muy interesante. Pero para poder entender esto hay que leer un poco algo del texto que ellos han escrito para poder entender por qué razón estos dos autores se atreven a decir que la gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Pues es muy sencillo. Cuando la iglesia deja de mirar de esta manera la sociedad, el mundo que nos rodea, entonces perdemos nuestra razón de ser. Y entonces muy fácilmente nos empezamos a mirar a nosotros mismos. me trabé con la palabra esa. Y empezamos a mirarnos a nosotros mismos y nos ensimismamos y pensamos que solo la iglesia debe vivir de puertas para adentro. Pero la idea bíblica es de puertas para afuera. O sea que obviamente hay un trabajo que hacer en la iglesia, pero cuando no entendemos cuál es el trabajo que hay que hacer, o sea, todo el trabajo, entonces perdemos esta visión, que la gente hace las leyes. Entonces, cuando nos damos cuenta y miramos alrededor, nos damos cuenta que la gente que está haciendo las leyes, lastimosamente, son gente sin temor de Dios, motivadas quién sabe por qué cosas, y entonces las leyes que se hacen aquí en Colombia, tristemente van en contra de nuestras libertades. Entonces, cuando la iglesia no cumple esto, pues gente que no es cristiana, obviamente, y que no teme a Dios, va a terminar haciendo las leyes. Bueno, en el libro que estoy estudiando, ellos expresan de esta manera. Esta declaración expresa bien el papel de la iglesia en una nación cristiana. La influencia de la iglesia sobre el gobierno no debe ser de tener poder directamente o producir leyes civiles como un cuerpo eclesiástico. Debe ser una fuerza influyente y no un poder posicional. O sea, que Jesús más adelante nos hace ver que la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? El Estado no puede regir la iglesia, pero la iglesia tampoco debe imponer leyes que oficialicen las creencias, pero sí debe tener una posición de influenciar a las personas que van a hacer las leyes. Pues un filósofo político francés, Alexis de Tocqueville, vino a Estados Unidos de América en 1830 para investigar la grandeza de este país. Después de un cuidadoso examen, él concluyó: quiero que entendamos esto. A veces un poco nosotros los latinos nos enojamos cuando hablamos de Estados Unidos porque creemos que Estados Unidos son los capitalistas que han usurpado y que han violado nuestras libertades, etcétera. Probablemente, no probablemente, en este momento, obviamente, Estados Unidos no es una nación que está bien delante de Dios. Por lo tanto, no podemos hablar de la Norteamérica actual. Tiene muchos problemas. Probablemente tiene más problemas que los que nosotros tenemos en cuanto a la moral. Pero la historia no la podemos borrar ni la podemos tapar. El sol no podemos tapar con un dedo. Nosotros debemos entender que el cristianismo en Europa era un cristianismo absolutamente gobernado, manipulado por los reyes y por la Iglesia Católica en esa época. Entonces, un grupo de personas, un grupo de familias se levantaron en contra de este sistema
para emigrar, para conquistar Norteamérica. Y llegaron ahí los colonos a Norteamérica y fundaron esta nación, pero la fundaron bajo los principios bíblicos. Entonces, por esa razón, no podemos dejar de estudiar qué fue lo que pasó en Norteamérica. Norteamérica fue fundada por cristianos evangélicos que creían en Dios y creían en los principios bíblicos. Y entonces, durante más de 200 años, esta nación fue sostenida de esa manera. Entonces, cuando Estados Unidos empezó a florecer, las otras naciones decían, ¿qué fue lo que pasó allí en Norteamérica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que esta nación sea tan próspera? ¿Qué hace que esta nación esté siendo de tanta bendición en ese entonces a todo el mundo? No solamente a una parte del mundo, sino a todo el mundo. Y obviamente aquí en Latinoamérica nosotros tenemos que decir que gracias a ese movimiento religioso, así lo vamos a llamar, evangélico, cristiano, pues los primeros cristianos llegaron acá a Sudamérica enviados por norteamericanos, por gente que venía, algunos de Europa, otros de Norteamérica. La gran mayoría de los misioneros llegaron de Norteamérica a Sudamérica. Entonces no podemos pasar por alto esa historia. Entonces cuenta que este señor Tocqueville, a la llegada a Estados Unidos, el aspecto religioso del país fue la primera cosa que le impactó, que le llamó la atención. Mientras más permanecía allí, o sea, en Estados Unidos, más percibía las grandes consecuencias políticas resultantes de este nuevo estado de cosas. La religión en Norteamérica no toma parte directa en el gobierno, eso es muy clave entender, o en la sociedad, pero debe relacionársele como la primera de sus instituciones políticas. Yo no sé si todos los norteamericanos tenían una fe sincera en su religión. Porque ¿quién puede inquirir en el corazón humano? Pues es difícil, pero estoy cierto de que ellos la sostienen como indispensable para el mantenimiento de las instituciones republicanas. Esta opinión no es peculiar a una clase de ciudadanos o a un partido, sino esta pertenece a la nación entera y a cada rango de la sociedad. Los norteamericanos combinan las nociones del cristianismo y la libertad tan íntimamente en sus mentes que es imposible hacer que conciban la una sin la otra. Investigué la grandeza y el genio de Norteamérica en sus espaciosas bahías y en sus amplios ríos y no estaba allí, y en sus campos fértiles y sus praderas ilimitadas y no estaba allí, en sus ricas minas y en su vasto comercio mundial y no estaba allí. Hasta que fui a las iglesias de Norteamérica y escuché sus púlpitos ardiendo con justicia. Pude entender el secreto de su genio y poder. Norteamérica es grande porque es buena y si deja de ser buena, dejará de ser grande. En otras palabras, de Tocqueville dijo que un gobierno civil cristiano no funcionará si la gente no es virtuosa, lo cual es un producto de la influencia religiosa de la iglesia. Wow, cuando yo leo esta parte, queridos hermanos, y miro nuestra realidad, pues yo pienso que nosotros como colombianos, como ministros del evangelio, como cristianos, necesitamos volvernos a Dios y entender y estudiar e inquirir de rodillas delante de Dios, estudiando su palabra para saber cuál es el rol de la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos los ministros discipular a las naciones en los principios de libertad? Para empezar, debemos entender que la iglesia aquí en Colombia, lamentablemente, estoy hablando de haber excepciones,
obviamente, pero la gran mayoría de la iglesia ha separado en su mente, en su enseñanza, en su corazón, en la práctica, en la vida misma de la vida social. Hemos separado el gobierno y la iglesia, lo hemos separado absolutamente y hemos satanizado la política. Hemos llegado a decir que el gobierno y la política es una cosa, eso es secular y nosotros somos otra cosa. Y debemos ser honestos que durante muchos años, la iglesia no ha sido parte del mover político de nuestra nación. Entonces ahora despertamos a esa cruda realidad donde pues personas impías están gobernando nuestra nación y por ende pues mucha corrupción y mucha cada vez menos libertad, ¿no? Nosotros como ministros debemos ponernos o poner las ruedas a la carroza en la aplicación de la verdad bíblica. Vemos una iglesia en este tiempo un poco humanista, yo creo, un poco muy humanista. No está centrada en la verdad bíblica, lastimosamente. La mayoría de la gente que va a la iglesia sencillamente va en busca de la felicidad. Creen que en la iglesia pueden encontrar la felicidad. Entonces, las prédicas están centradas en cómo podemos bendecir al hombre. Y las congregaciones están llenas de personas que anhelan escuchar un buen sermón donde les digan que Dios los ama, que los bendice, que los va a prosperar, que sus deudas van a ser pagadas, que sus problemas van a desaparecer, etcétera, ¿sí? Recuerdo en algún video que vi de una persona, un predicador decía, ¿cuántos en este lugar tienen deudas? Impresionantemente, el 90% de las personas que estaban en esa iglesia levantaron la mano indicando que sí debían y tenían deudas. Entonces, este pastor dijo, pues yo quiero en esta tarde enseñarles el camino para poder pagar sus deudas. Ahora, un cristiano de este siglo, de esta época, cuando el predicador habla así, está pensando, o sea, lo asocia con el hecho de que muy probablemente diga, bueno, levanten la mano, voy a orar por ustedes, los voy a bendecir, etcétera, y voy a pedir a Dios que de alguna manera haga magia y haga desaparecer esa deuda. Más o menos esa es la idea de lo que la mayoría de los cristianos piensan. Para sorpresa de todos, este predicador dijo, bueno, hay una forma de salir de las deudas y es pagando tus deudas. Y ya, esa es la verdad. Pero resulta pues que el cristianismo ahora nos ha llevado a una vida como demasiado mística, demasiado como muy elevada por ahí en los cielos y creemos que las cosas se van a resolver con una oración. Y no estoy diciendo, por favor, que no hay que orar, no estoy diciendo eso, pero la oración es el inicio para que la iglesia pueda, luego de orar, accionar la fe y ponerla en acción, trayendo la realidad del reino de los cielos aquí a la tierra, como Jesús nos enseñó. Cuando oren, oren de esta manera. Señor, venga tu reino, así como en el cielo, así también aquí en la tierra. Entonces, eso no es una cosa mágica, ¿no? Eso Dios lo va a hacer a través de nosotros. Tenemos que enseñar en todas las áreas de la vida, incluyendo gobierno civil, educación, economía y la ley. O sea, ya nos suena un poco raro, ¿verdad? Cuando decimos incluyendo gobierno civil, educación, economía y la ley. Ya nos suena raro porque nos hemos apartado, como decía, del gobierno civil y la educación lo hemos entregado al gobierno. Entonces, cuando de pronto tú escuchas, este es un colegio cristiano,
Pues tenemos que decir tristemente que no lo es. Sinceramente, yo puedo decir que yo no conozco hasta el sol de hoy un colegio que sea realmente cristiano. No conozco en toda Colombia, que yo sepa, no existe un colegio que sea cristiano. O sea, que se llame o que se dice ser cristiano es muy diferente. Pero que sea cristiano, o sea, que tenga un currículum cristiano y que enseñe todas las materias a través de la Biblia, pues no existe ese tal colegio. Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos que es un colegio cristiano? Cristiano, agarramos el currículum que el gobierno nos obliga a tener y le añadimos algunos cuantos versículos y en la mañana iniciamos las clases orando. Vamos a orar y a eso llamamos colegio cristiano. Pues permítame decirles y desilusionar, y tal vez algunos se rasgarán las vestiduras, otros me tirarán con tomates, pero yo pienso definitivamente y digo categóricamente, eso no es un colegio cristiano. Definitivamente. Eso tiene solamente unos tintes de piedad, pero no nada más. Entonces, no podemos decir que la iglesia está asumiendo el rol tan importante que tiene una nación, que es la educación. Entonces, por esa razón es que nuestros jóvenes, esta generación de jóvenes en nuestra historia en Colombia, resultaron ser socialistas porque sencillamente la iglesia, los padres, la familia, hemos entregado la educación al gobierno y el gobierno lo que ha hecho es sencillamente adoctrinar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y por eso es que tenemos una generación de jóvenes con un pensamiento socialista. Cuando hablamos de economía, pues tristemente también tenemos que decir que la iglesia tampoco ha influenciado en la sociedad con respecto a este tema. Si nosotros miramos alrededor nuestro, la economía no está en manos de gente temerosa de Dios. Está en manos de gente impía y obviamente lo manejan con intereses absolutamente, totalmente antagónicos a los principios bíblicos. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando no de la ley de Dios, sino de la ley, de las leyes en Colombia. Nos damos cuenta, pues, amados hermanos, que cada día aquí en Colombia se hacen leyes. Por ejemplo, se quiere aprobar la ley del aborto, la ley de la eutanasia, ya se aprobó la ley que no puedes castigar a tus hijos, etcétera, 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 ¿sí? Leyes que van en contra de la familia, en contra de nuestras libertades, y en vez de crear leyes que sirvan para el buen funcionamiento de nuestra nación, sencillamente se van creando leyes de acuerdo a la conveniencia de lo que un gobierno quiere de una nación. Por esa razón, la educación no debiera estar en manos del gobierno. La educación debiera estar en manos de la familia, de los padres y de la iglesia. En la Norteamérica colonial, en los púlpitos se enseñaba sobre elecciones electorales. Se llamaba el sermón electoral, el cual empezó en 1633 y ocurrió regularmente por 250 años. Entonces, cualquier norteamericano puede decirte que esto es una verdad, pero cualquier colombiano no puede decir esto. O sea, yo no conozco una iglesia en este momento, puede que la haya, pero no conozco una iglesia donde se predique un sermón electoral. Nosotros consideramos que desde el púlpito no se puede hablar de política. Y debemos decir enfáticamente que eso es una gran mentira en la cual la iglesia tristemente ha caído. Yo creo firmemente en mi corazón que desde el púlpito, un domingo, en un culto, el pastor o el ministro debiera enseñar por quiénes debemos votar y por quiénes no debemos votar. Y yo digo
enfáticamente hoy en esta tarde, lo digo claramente, sin ningún temor, en mi corazón, en el sentido de decir, me equivoqué, no debía haber dicho esto. No, no me voy a arrepentir de lo que voy a decir porque estoy convencido en mi corazón de que así se debe enseñar desde el púlpito. Yo enseño en mi congregación de esa manera, por eso me atrevo a decir que los pastores debiéramos enseñar a los cristianos que los cristianos no debiéramos votar por gente que tiene tendencias socialistas o ideas progresistas o que apoyan la ideología de género o que apoyan el aborto y la eutanasia. Sencillamente debiéramos enseñar eso desde nuestros púlpitos, sin ningún temor. Sin ningún temor. Debiéramos hacerlo con gallardía, con valentía y con la conciencia limpia. Porque entonces, de lo contrario, estamos entregando nuestra nación a gente impía que no tiene temor de Dios. Y luego las consecuencias son fatales. Debo decir también con tristeza que ahí en nuestra querida vecina nación de Venezuela, pues la iglesia en su momento influenció tanto para que el señor Chávez saliera de presidente, que después de años, obviamente los pastores, algunos, han pedido perdón porque se dejaron engañar, ¿sí? Entonces, no podemos dejar pasar por alto esta situación. Debemos entender que la iglesia tiene que ser un agente de transformación. La iglesia tiene la obligación de educar la conciencia de las personas. Algunos ejemplos históricos son los levitas, Jesús y Pablo, el apóstol, Patricio en Irlanda y sus discípulos en Escocia e Inglaterra, las universidades cristianas. Por si acaso, la primera universidad que ha sido creada en el mundo fue creada por cristianos y no necesariamente para enseñar medicina o no sé, cualquier otra carrera. La primera universidad fue levantada con la idea de que las personas puedan entrar a estudiar la palabra de Dios, porque los norteamericanos no podían en su mente concebir que, por ejemplo, un pastor no haya estudiado la palabra de Dios. Por ejemplo, que un senador no conozca la palabra de Dios, etcétera. Entonces, la idea era que todos los ciudadanos que iban a ejercer cargos públicos o ya iban a ser médicos o lo que sea, debieran estudiar la palabra de Dios. Esa era la idea inicial. Wycliffe y los Lollardos en Inglaterra, Calvino y las academias de Ginebra en Suiza y la mayoría de los reformadores protestantes, ¿no? Ahí vemos a Moody predicando exactamente el sermón electoral. Por más de 250 años, los pastores estuvieron metidos en asuntos públicos sin ningún temor. Entonces, no podemos nosotros separar esta situación. Se nos acercan las elecciones. Yo pregunto y digo, ¿vamos a seguir quedando callados en nuestros púlpitos sin enseñar a los miembros de nuestras congregaciones? Porque es inconcebible que un cristiano tenga que votar por un partido de la izquierda, cuando los partidos de la izquierda sencillamente aborrecen el cristianismo. Ellos quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra el cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano vote por un partido socialista? Eso no tiene sentido, es como un helado caliente. El punto es que sí lo hacen, pero lo hacen, yo quiero pensar que lo hacen por ignorancia, por la ingenuidad, porque a la verdad pues estamos cansados también del lado de la derecha, porque hay demasiada corrupción. Eso es verdad. Yo no puedo aplaudir a la derecha solo porque son de la derecha. No, no. Es verdad que son corruptos. Es verdad que no han hecho mucho, bueno, no sé si mucho, de pronto casi no hacen nada por traer bendición a esta nación.
y pareciera que lo único que quieren es llegar al poder para sacar un pedazo de la torta y no les importa el bienestar de los ciudadanos. Entonces, sí, estamos cansados, sí, claro, por supuesto, estamos cansados de tanta corrupción, pero votar por la izquierda no es la solución, por favor, menos para un cristiano. No, donde debemos ser sabios en este sentido. El tiempo se me fue, pero yo creo que no es un tiempo malgastado, es un tiempo donde uno puede sembrar la semilla. Espero que el próximo lunes podamos continuar con el tema, porque creo que es importante. Se nos acerca un momento histórico muy importante en nuestra nación. Un solo día en 4 años, después de 4 años, un solo día se le entrega el poder al pueblo. El pueblo tiene el poder en sus manos por un solo día y todo el mundo, bueno, todos los que somos patriotas, salimos a votar. O sea que ese día se nos entrega el poder para ir a votar y elegir a un presidente y a los senadores y etcétera. Entonces, si votamos mal, pues no nos quejemos, queridos. O sea, vamos a tener lo que nosotros realmente vamos a proponer. Entonces, ¿no les parece que es importante este tiempo de elecciones que se nos acerca? Para mí es muy vital. Entonces, espero que en Colombia también podamos desarrollar una especie de el sermón electoral. Que Dios salve nuestra querida patria Colombia. Un gran abrazo para todos. Gracias, querido Jorge. Un gran abrazo a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de la radio. Busco en ti donde estás, no es el final.